Yo quería primero aclarar una pequeña cosa. Yo voy a hablar aquí únicamente de economía. Hablé de algo similar en Mondoñedo, en las Untansas, pero ya más centrado también en teoría política, en soluciones. Yo únicamente voy a hablar de teoría de la firma, porque sí que creo que si bien en muchos círculos austriacos luego se tiende también a ser libertario o liberal o como se quiera decir, no tiene por qué estar unido. Entonces yo únicamente voy a hablar ahora de la escuela austriaca e intentar presentar una tesis económica. Entonces, bueno, para entender la teoría de la firma es fundamental, en primer lugar, entender qué es el cálculo económico y cuál es el problema del cálculo económico bajo el socialismo. Ahora explicaré qué relación tiene algo relacionado con la teoría del Estado, con la teoría de la firma, cuando Estado y firma se diferencian básicamente en la voluntariedad. Entonces, bueno, el cálculo económico es cómo se guía el actor, el empresario, en sus planes de producción, sí, a grandes rasgos generales, sin meterme más a fondo para no quitar tiempo del resto que quiero tratar. Y el cálculo económico tiene un problema bajo una autoridad central que impide que se pueda dar correctamente, ya que es imposible que ese órgano de planificación central obtenga el conocimiento necesario y relevante para poder realizar el cálculo económico. Ese es el argumento que da Hayek y creo que es un argumento bastante útil. Las soluciones que se plantean, tipo de socialismo de mercado, no pueden solucionar este problema porque por mucho que hubiese pues, grandes ordenadores que pudiesen intentar descubrir la supuesta información, el tema es que es una información totalmente diferente. Entonces, además de que en un socialismo de mercado con grandes ordenadores o computadoras habría aún más información que resolver, pero la información que necesita el empresario para organizar sus planes es una información, digamos, que más tácita, es una información, un conocimiento también privativo y disperso, por lo que esa autoridad central nunca va a poder conocer el know-how respecto al know-that. Y luego el otro argumento, que es el que da Mises, que también es muy relevante en teoría de la firma, ahora entraré, es que en ausencia de propiedad privada de los medios de producción hay ausencia de precios de mercado para esos factores, entonces es imposible calcular las pérdidas y ganancias. Es un argumento bastante sencillo que yo creo que no ha sido desmontado y las críticas son falaces. Entonces, ¿qué ocurre bajo la firma? Bueno, pues habría también que entender qué puede ser una firma. Yo voy a intentar explicar en base a lo que generalmente conocemos como firma o empresa. El término firma-empresa es un poco irrelevante, en español se usa más empresa, por lo que también puedo usarlo, pero en inglés se suele usar bastante más el término firm. Entonces, bueno, ¿qué argumentos se puede aplicar específicamente a la empresa? No se pueden aplicar los argumentos sobre la coacción, pero sí que se pueden argumentar que, por ejemplo, el argumento de Mises sí que puede ser válido en tanto que dentro de cada firma se necesitan mercados para cada factor de producción y productos intermedios. Si no hay mercados porque hay coacción del Estado en determinados factores de producción o simplemente que una empresa controlase todo, no podría haber cálculo económico y habría ineficiencias. Hayek también habla de la idea de la dificultad de delegar el conocimiento y poder coordinar los planes de acción en una firma en el momento que se descentraliza. Entonces, claro, el problema de Rothbard es cómo se responde, como dice Carson, a la idea de los oligopolios. Bueno, los oligopolios quizá se puede argumentar que estén ayudados por la intervención del Estado y que suelen ser temporales. Pero también hay ciertos problemas que quizá duran más en el tiempo, que entraré más a fondo después. Entonces, bueno, dentro de la firma, los oligopolios se puede responder
que tampoco durarían mucho en el tiempo por el argumento de Hayek de que al final quienes toman mejor las decisiones son los que están más familiarizados con ellas, más cercanos, hay más cercanía y más descentralización. Entonces el oligopolio tampoco es muy consistente en el tiempo. Pero sí que puede durar lo suficiente para que provoque ciertas ineficiencias. Entonces, bueno, ya entrando en la estructura de la firma para poder entender los problemas que conlleva de cálculo económico, el año pasado me dediqué específicamente a ver qué teoría austriaca se podía sacar de la firma. Y bueno, vi que había varios puntos que se tenían en común que podían dar lugar a una teoría de la firma bastante coherente. Uno de ellos es entender la figura del empresario capitalista. Bueno, esto es desde la perspectiva de la escuela austriaca, claro está. Entonces, dentro de la figura del empresario capitalista hay muchas maneras de entenderlo. Es algo complicado. También es difícil definir si hay un empresario capitalista, si hay únicamente un empresario que actúa sin recursos y que es únicamente creativo, y hasta qué punto también necesita propiedad de los recursos. Entonces, bueno, Mises habla de la función empresarial, que es inherente a todo ser humano, y luego es una definición genérica. Para Mises todos somos empresarios. Pero luego habla específicamente de una figura que es el promotor. El promotor es alguien que actúa con recursos propios y que, aparte de someterse a la incertidumbre inherente a toda acción humana, también asume el riesgo sobre lo que aporta. Sería la misma figura que el empresario capitalista de Rothbard. Luego, otra definición también se basa en torno más específicamente a la incertidumbre en la toma de decisiones, que es la de Knight, que no es específicamente austriaco, pero creo que puede ser relevante para entender la teoría de la firma. Luego, la idea de la perspicacia, de descubrir, el empresario al final es el que descubre, que sería la idea de Kirchner. Y luego la idea del juicio empresarial para tomar decisiones, que es la que cogen principalmente Voss y Klein. Además, la del juicio a mí personalmente me gusta bastante porque también abre la puerta a hablar del emprendimiento destructivo, pero no la destrucción creativa de Schumpeter, sino el emprendimiento destructivo sería cuando el juicio empresarial, en vez de depender del sistema de precios y del mercado, depende de pactar con los burócratas, y entonces se podría decir que subvertiría lo bueno que tiene el emprendimiento y lo volvería algo negativo. Eso también abre la puerta a ello Voss y Klein. Y luego, ¿cómo más se puede entender la empresa? Bueno, para la empresa se necesita una teoría del capital, la teoría del capital austriaca abre la puerta a entender bastante bien la empresa como si fuese un proceso, un plan, como diría Lachmann, que consiste en que el capital es heterogéneo, los bienes de capital son heterogéneos, son diferentes y el empresario los recombina para llevar a cabo su plan. Y luego, ahí con la teoría del capital se podría discutir el tema de la sociedad por acciones, que es algo problemática, como mencionaré, aunque Rothbard cree que es una buena manera de obtener capital de una manera rápida, aunque yo ahora plantearé ciertas objeciones. La teoría, y en tercer lugar, la teoría de la delegación. La teoría de la delegación es más compleja y habría que ver qué límites tendría, y ahí es donde voy a entrar relacionado con el cálculo económico. Yo quería rescatar la tesis de James Burnham. James Burnham fue marxista en sus orígenes, pero luego después se pasó al neoconservadurismo americano y tiene un libro, ya siendo neocon, bastante interesante, que es The Managerial Revolution, en el que explica que el capitalismo se ha sustituido por una nueva élite burocrática. Esto puede ser una afirmación simplemente poética, que no tiene sentido,
o puede tenerlo si se justifica con cierta base económica detrás. Entonces, aquí es cuando Kevin Carson, menciona que esto puede tener sentido económico y que en las sociedades por acciones, lo que yo he dicho antes que podía ser problemático, hay una separación entre la propiedad y la gestión en base a la idea de la persona jurídica. Entonces, lo que ocurre es que, en primer lugar, no hay derechos de propiedad claros. En segundo lugar, no hay representación real, no hay una delegación real. Entonces hay problemas de agencia. Y, por tanto, en tercer lugar, se crean ciertas burocracias internas. Entonces, la idea de Carson puede tener sentido. ¿Se puede dar en todas las sociedades por acciones? Pues no tiene por qué. Creo que puede haber sociedades por acciones positivas y negativas. Y entonces, las negativas sería cuando el gobierno interviene para intentar eliminar toda idea de responsabilidad. Se difuminan los derechos de propiedad, no se sabe quién ha cometido errores y quién tiene que pagar por esos errores, y entonces, bueno, se difumina un poco la idea y al final nadie tiene la responsabilidad. Los accionistas responden únicamente por el capital aportado y los gestores no se sabe específicamente por qué responden. No responden por las pérdidas, sí que cierta gestión puede ser considerada ilícita y depende de qué código penal se castiga o no, pero tampoco es que responda directamente por eso. Entonces nadie responde por las pérdidas, por lo que las pérdidas se socializan, entonces se crea una ineficiencia general y problemas de cálculo económico. Y bueno, el tema de las burocracias internas, ¿por qué se crean esas burocracias de las que hablaba Brujan? Bueno, son gente que se educa en los mismos colegios, son parte de la misma élite. Diría que si bien el Estado tiene soberanía, hay muchos empresarios, como he dicho antes, un emprendimiento destructivo que se basa en pactar con los burócratas para destruir la competencia en vez de participar en el mercado. Y esas burocracias internas se crean aparte por los problemas de agencia, de la separación entre propiedad y gestión, de estos gestores propios, por la influencia de la cultura estatal, que bueno, lleva a que la firma intente imitar burocráticamente cómo es el Estado, pero bueno, esto en principio fracasaría en un mercado libre, no tendría por qué tener más problemas esta imitación. También muchas veces el acceso a mercados financieros, que lo que exigen muchas veces esos mercados totalmente regulados por el Estado es cumplir ciertos cánones. Luego también ocurre muchas veces en las empresas consideradas por estados como too big to fail, que ya como son demasiado grandes pues no pueden caer, porque van a defraudar a muchos consumidores y va a haber pérdidas considerables, pero es que lo que está verdaderamente defraudando a los consumidores es que se estén manteniendo esas empresas ineficientes. Y luego también la causa también para que se mantengan sería la inflación y el dinero fiduciario. Yo creo que es la causa principal. Y entonces, bueno, se puede decir que se financian proyectos absurdos, expansión de burocracias internas, todo por el crédito barato. Y entonces, bueno, así para seguir, esas burocracias internas, un ejemplo son los recursos humanos, que tampoco es que tengan sentido económico. Los recursos humanos muchas veces más que realizar su función, lo que pretenden es expandir la cultura burocrática de la firma. Entonces, bueno, también se crean puestos innecesarios, que no es que tengan tampoco sentido económico, y también se crea muchas veces una especie de titulitis. Es bastante extraordinario que, por ejemplo, en determinadas firmas, pues, no sé, relacionadas con ingeniería,
quien haga las entrevistas en un primer momento es una señora que ha estudiado psicología. Entonces, digamos que son problemas surgidos por esta idea de la persona jurídica, esta eliminación de la responsabilidad, y que se financian, como he entendido yo, por el problema del dinero fiduciario. Esto hace que se mantengan artificialmente en el tiempo, aunque todos los problemas que hemos hablado de cálculo económico por la parte de Hayek, de delegar el conocimiento y de coordinar, y luego lo de que haya mercados para cada factor de producción, muchas veces no se cumpla. Entonces se están manteniendo determinadas firmas de manera artificial, por decirlo así de alguna manera. Entonces, bueno, esta sería un poco mi idea. Y bueno, un punto que quería también tratar al final es si la inteligencia artificial cambiaría algo esto, o empeoraría, haría las firmas más burocráticas, solucionaría el tema del cálculo económico. Personalmente creo que no cambiaría nada, pero nada. O sea, simplemente podría cambiar la estructura de determinados trabajos, nada más. Sería una revolución tecnológica más. El tema de pensar que la inteligencia artificial puede cambiar algo se tendría que aceptar el materialismo, lo que yo creo que es falso. Entonces, aceptar el materialismo significa que los ordenadores, aunque no tengan alma, pueden imitar totalmente la cabeza humana, cosa que yo creo que es imposible, pero bueno, se puede dejar abierta la duda, que la inteligencia artificial cambiaría algo si el materialismo fuese cierto. Entonces, bueno, estos son los problemas que he visto en las firmas y bueno, esto era lo que quería presentar aquí. Bueno, estoy abierto a la crítica. Muchas gracias.